Y también accediendo a gentiles periodos, vamos a hablar en esta oportunidad de la invención de la masonería, haciéndonos eco de las palabras de Bric Moyer en La invención de la masonería, ¿no? Su libro, uno de los tantos que ha publicado este autor francés. La invención de la masonería. Inventada entre las islas británicas, Holanda y Francia, en la confluencia de los siglos XVII y XVIII, la masonería moderna no se relacionaba con las lejanas tradiciones medievales, sino por alegorías y símbolos. Los mejores especialistas franceses y británicos lo subrayaron. El siglo XVIII fue el siglo de la invención de la masonería. Sin relación real con las corporaciones medievales y menos aún con las órdenes militares y monásticas, las primeras logias masónicas se autoconstituyeron a partir de simples clubes que reunían a hombres libres y de buenas costumbres. Estas asociaciones civiles particulares surgieron dentro de un contexto particular, la transformación estructural de la vida pública. Después de largas guerras de religión entre una revolución científica y una revolución cultural, nacía la opinión pública. De Londres a Ámsterdam y París se expandía un nuevo mundo asociativo bajo las luces de la iluminación, la ilustración también. Las sociedades civiles se formaban y fluctuaban, dibujando los contornos en una esfera pública autónoma de los marcos religiosos, corporativos y políticos tradicionales. Estructuralmente, la vida pública se transformaba. La masonería fue un producto y un agente de esta transformación estructural. El nacimiento de la esfera masónica internacional. En este marco de cambio geopolítico que veníamos refiriendo y de revolución cultural, emergió la masonería moderna. ¿Cuál fue su especificidad? Inventada en Londres, se convirtió rápidamente en el mayor éxito asociativo de la época, la asociación laica más difundida de Inglaterra durante el siglo XVIII. Rápidamente, diseminada en París, Edimburgo, Dublín, Ámsterdam y La Haya, la cofradía fue también la primera sociedad civil internacional, siguiendo los pasos de los exiliados protestantes franceses, quienes al menos de Londres a Ámsterdam le proveyeron militantes, desproporcionadamente numerosos y activos. En 1717, 4 círculos asociativos autónomos creados en pubs, restaurantes y cafés de Londres se federaron, dando nacimiento a un modelo asociativo, la Gran Logia de Londres y Westminster. Por primera vez surgía una federación nacional de asociaciones civiles. Rápidamente la Gran Lodge se inscribió en un espacio nacional e internacional. El crecimiento fue vertiginoso. En junio de 1721, 12 logias participaron de la asamblea trimestral. Eran 20 en diciembre de 1721 y 52 en 1723. A partir de 1724 comenzó a expandirse en el interior del país y en 1725 reunía 60 logias. En 1730 federaba 106 logias en Londres, 45 en Inglaterra, 7 en el continente europeo y algunas en las colonias de América e India. En 1738, asumiendo esta dimensión nacional, se convirtió en la Gran Logia de Inglaterra. Hacia 1740, alrededor de 180 logias estaban activas en Inglaterra, en Europa Occidental, el Caribe, Norteamérica y la India. A fines del siglo XVIII, aproximadamente 500 logias se ubicaban bajo la regulación de Londres. Otras grandes logias habían sido fundadas en Europa, particularmente en Irlanda, en Francia, en Escocia, en Alemania. Con el tiempo las diseminaciones europeas se intensificaron en las ciudades, los puertos, las colonias y las rutas marítimas. Durante esta fase pionera, por ejemplo, los franceses crearon logias en el Océano Índico, en la isla de Mauricio en 1778, y en el Caribe, en Guadalupe, en 1784, cuando los ingleses se establecieron en el Mediterráneo, en Gibraltar, en Cerdeña, en Malta, en Asia Central y Oriental, en Bengala en 1727, Turquía en 1738, en América del Norte, Canadá 1721, Filadelfia y Massachusetts 1731-1733, y en el Caribe, Martinica, Antigua y Jamaica 1738-1743.
En el Océano Índico y en Oceanía, las primeras logias francesas o británicas prendieron sus luces en las costas, en cabos y en islas como Buena Esperanza en 1733 y en lugares tan distantes como Java. Cuando aún no se había dirimido la guerra político-religiosa del siglo XVIII, la mayoría de las guerras, ¿no? por estas cuestiones, la masonería moderna nacía en el espacio de 10 o 20 años entre Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia y Holanda. Rápidamente las logias se diseminaron por Europa y América, y en los enclaves coloniales y en las rutas comerciales de África, Asia y Oriente. Por primera vez emergían federaciones asociativas nacionales, y lo que es más, emergía una red global, una sociedad civil internacional. Para finales del siglo XVIII, dicen algunos, tal vez principios del siglo XIX, también la actividad masónica se haría sentir por estos territorios del Río de la Plata. Para historias y relatos, algunas consideraciones respecto a los orígenes de la masonería y a la invención de la masonería como tal.